Los ojos de mi madre es una película sobre una joven expuesta a una tragedia inimaginable. La protagonista está aislada desde el momento en el que Nicolas Pesce, director y guionista, la presenta a la audiencia. Además de ser capaz de aislar a todos en la audiencia, arrastrándolos, quieran o no, a su inquietante mundo. La película se divide en capítulos, titulados Madre, Padre y Familia. El primer capítulo presagia cómo la educación de Francisca podría haberla deformado en lo que luego se convierte. La joven Francisca y sus padres viven una vida tranquila en una granja. La madre, quien una vez fue cirujana, le enseña a su hija sobre la anatomía, la disección y la similitud entre los ojos de las vacas y los humanos. Esa paz se rompe cuando un extraño llamado Charlie aparece en el jardín delantero. Solo quiere usar el baño, dice. El padre, un anciano taciturno y no muy hablador, regresa a casa y encuentra que su esposa ha sido brutalmente asesinada. No nos lo dicen explícitamente, no vemos el cadáver ni la sangre, pero podemos ver cómo Francisca está lavando el piso del baño y cómo, poco después, envuelve en plástico ciertas cosas no identificadas. Para vengarse, su padre decide encadenar a Charlie en el granero después de golpearlo. Francisca va un paso más allá, cosiendo a Charlie de nuevo, mutilándolo aún más y confesándole que es su único amigo. En el segundo capítulo, los años ya han pasado y Francisca es una adulta quien se hace cargo de su padre. Un día despierta y descubre que su padre ha muerto mientras dormía. Mientras te podrías imaginar un conmovedor momento de Francisca enterrando a su padre junto a su madre y reflexionando sobre cómo va a hacer frente a la tragedia de su vida, vemos, sin embargo, cómo, incapaz de aceptar otra pérdida, trata al cadáver como si siguiera vivo, bañándolo, abrazándolo, interactuando con él. Es tras esta pérdida que intenta relacionarse con el mundo y, al hacerlo, conoce una chica asiática que trae de regreso a casa, a la que no le espera un buen final al tratar de marcharse. Poco después, en una escena, podemos ver cómo una figura se aleja lentamente de nosotros, tambaleándose por una colina. Es Charlie, ha escapado. Como el animal herido en el que se ha convertido, marcha lentamente hacia la distancia, solo para ser atrapado fácilmente por Francisca. Ya en el último capítulo, titulado Familia, Francisca, al verse totalmente sola, trata de construir su propia familia. En busca de esta familia, Francisca hace autostop y es recogida por una madre y su bebé. Al principio, la tensión emocional aumenta horriblemente cuando, tras haber salido corriendo con el bebé, escuchamos sus gritos en algún punto fuera de la pantalla. Las cosas no terminan tan bien para nuestro personaje principal, ya que, después de haber encadenado a la madre durante años y cuidado al niño como si fuera suyo, la madre escapa, lo que hace que la policía venga y finalmente termine con su reinado del terror. En cuanto a referentes, podemos ver al inicio de la película una clara referencia al cortometraje de Luis Buñuel y Salvador Dalí, Un perro andaluz. Al igual que muchas otras películas de terror estrenadas estos años, como La Bruja o Hereditary, Los ojos de mi madre prioriza las escenas escalofriantes y las imágenes bellamente compuestas por encima de una estricta lógica narrativa. Crea un terror extremo a partir del elemento más valioso del horror, el miedo a lo desconocido. Gran parte del horror de la película se crea por lo que no se ve. Efectos de sonido sugerentes, partes ensangrentadas y tomas de cuerpos dañados, pero constantemente evita mostrar el momento del impacto en pantalla y deja lo peor a la imaginación del público. Nuestra protagonista está tan alejada de la realidad como los niños de Yorgos Lanthimos en Canino, y, al igual que ellos, tan propensos a comportamientos alarmantes, sin sentido y sin remordimiento.
Esta mezcla de su incomodidad física y su confianza nos recuerdan a la protagonista de Una chica camina sola de noche, al unir, de alguna forma, la inhumanidad con la tranquilidad que transmite. Nicolas Pesce y el director de fotografía enfatizan la extrañeza de la película al colocar cámaras en lugares extraños, en una lona mientras se arrastra un cuerpo, en un dron con vista cenital a una casa o una carretera. La cámara es mayormente estática, por lo que no muestra la violencia mediante movimiento. Al contrario, se genera la tensión a través de escenas tranquilas con movimientos simples. La película se centra en un diseño de iluminación monocromo y claroscuro, que esencialmente va un paso más allá del típico blanco y negro, tratando de una gran gama de matices. Incluso nos podría llegar a recordar a las películas de Ingmar Bergman. El tema central de la película es la soledad, y esto se representa claramente con un diálogo limitado. Además, las imágenes de la película a menudo producen una sensación de vacío, no solo por la falta de color, sino también por los diseños del escenario y la abundancia de planos distantes. Estas tomas añaden una cercanía al aislamiento en el que habita el personaje. En la película se hace un uso especialmente resonante del silencio para acompañar escenas tensas o violentas. La banda sonora, por su parte, es inquietante, casi desconectada de la acción, junto con canciones de una cantante portuguesa. El mensaje de la película no es exactamente una crítica social, ni es tampoco del todo un análisis de la psique humana. ¿Trata entonces Los ojos de mi madre sobre enfermedades mentales, traumas psicológicos y relaciones familiares destructuradas? La película arroja pistas en todas las direcciones. Sin embargo, al igual que con la mayoría de las historias que involucran una crueldad aparentemente aleatoria, ya sea Francisca o ya sea el Joker, el agresor es mucho más aterrador al no tener una historia de origen, una sola causa en la que basar su comportamiento. Lo que puede estar intentando transmitir Pesce es una visión de lo fácil que es deformar una mente impresionable durante sus primeros años, sin dejar, aún así, los deseos humanos básicos de lado, por ejemplo el amor, el sexo o la familia. Lo mismo ocurre en la película de Canino de Yorgos Lanthimos. La belleza y el salvajismo son, en general, sus dos características más destacadas. Uno de los puntos más básicos de las historias de terror es que el terror real requiere aislamiento. Resulta prácticamente imposible mantener los personajes en situaciones aterradoras si hay ayuda fácil a la vuelta de la esquina o si hay muchos medios para resolver el problema. Las historias de terror encuentran diferentes formas de aislar a las víctimas, como situarlas en lugares desolados y apartados, o poniendo a los personajes en situaciones en las que nadie les creerá si lo cuentan. Lo que hace que Los ojos de mi madre sea tan brutal no es porque sea violenta o sangrienta. La película no es gore como Saw y ni siquiera es demasiado dura de ver. Su brutalidad llega a un nivel más profundo, una brutalidad del alma. Lo que tenemos aquí es una película en la línea de asesinos en serie, pero que se zambulle en la mente del asesino. Del resto de películas del autor, la más representativa es Piercing. Las otras se decantan por un cine de terror más comercial. En esta obra, que es más dinámica por su edición y sonido, también trata sobre personajes perturbados y cómo decaen mentalmente a lo largo de la película, enfatizando en cómo los instintos humanos prevalecen en hasta las peores situaciones. Otro elemento que vemos en esta película es el comportamiento anormal de los personajes, algo muy similar a los de las películas de Yorgos Lanthimos. Los ojos de mi madre hace un estudio de un personaje psicópata tremendamente solitario. Generando cierta empatía por esta asesina trastornada, es suficiente con algunos momentos de humanidad que muestra para que la audiencia pueda relatar sus propios sentimientos o miedos a la pérdida y la soledad.